Si usted quiere estar preparado o preparada para el día del arrebatamiento, le invitamos mañana domingo y todos los domingos aquí a El Salto Norte 5625, comuna de Huechuraba, de 10:30 a 13 horas. Serán muy bienvenidos y bienvenidas. Y ahora hemos llegado al momento de escuchar la palabra de Dios. Pero antes, permítame solo un minuto, por favor, para pedir a todos quienes quieran ser parte de la familia de Dios en Puertas Abiertas, nos llamen por teléfono y nos ayuden a sostener este ministerio que ya tenemos por largos 26 años, gracias a Dios. Dios bendiga a todos quienes han apoyado y que ahora, por alguna razón, han dejado de hacerlo. Dios siga bendiciendo a quienes están todavía apoyando. Y Dios bendiga a quienes van a venir a apoyar. Muchas gracias, sean bendecidos. Esta mañana está la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 14 al 16, y dice así la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la gran comisión que Jesús encomendó a sus apóstoles antes y después que resucitó. Pero es interesante que en este pasaje dice: finalmente se apareció a los 11. Fue en ese mismo día domingo en que ya había aparecido a los 2 caminantes a Emaús, había aparecido a las hermanas María, había aparecido a otros, y finalmente, al terminar el día, seguramente a la hora de la cena, porque dice que estando ellos sentados a la mesa, estaban preparándose para comer, y de repente aparece sin abrir puertas ni ventanas en medio de ellos y se manifiesta resucitado y les reprocha su incredulidad. ¿Por qué les costó tanto creer a los que le habían visto? Entonces les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es una orden. Ir es un imperativo. No es si está de ánimo, si quiere, a lo mejor puedo ir. No, es una orden de predicar este evangelio a toda criatura. ¿Y qué es el evangelio? Simplemente buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? De que estábamos muertos, pero ahora tenemos la posibilidad de vida. Muertos eternamente y ahora tenemos la posibilidad de vida eternamente, siempre y cuando recibamos a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. De otra manera, no existe posibilidad de salvación. Y por eso dice: y el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es la salvación? Vida. ¿Qué es la condenación? Muerte. Y esto Dios ve el corazón donde lo tenemos puesto. ¿Por qué? Porque venía el etíope, el que tenía el resguardo de los intereses de la reina de Saba en Candace, había venido a Jerusalén a adorar, de Etiopía a Jerusalén. Y en su carruaje, dice la Escritura en el libro de los Hechos, que venía leyendo el rollo de Isaías. Nadie lo veía, nadie estaba sentado con él, solo venía ahí con sus sirvientes que venían manejando el carro. Pero Dios estaba viendo y pesando su corazón. Sabía que había venido de lejos a adorar a Jerusalén, a adorarle a Él. Y por lo tanto, como vio que leía y no entendía, envió a Felipe al desierto para que se juntara a él. Cuando Dios llama, Él financia su obra a través de Él directamente o de instrumentos que busca para que otros puedan llevar el mensaje. Entonces llamó a Felipe y le dijo que fuera al desierto y se juntara al carro del etíope que venía leyendo el rollo de Isaías, pero no entendía lo que leía. Y entonces le dice: acércate al carro y pregúntale si entiende lo que lee. Entonces Felipe llega ahí, se acerca y obviamente le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces empezó Felipe a hablarle desde Moisés hasta Jesús. Y seguramente le habló de este pasaje, le dijo: y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, dice, será condenado. Le quedó tan claro esto al etíope que Dios mismo preparó, fíjese usted el milagro de Dios, en el desierto, una piscina, un oasis, un poco de agua en el desierto. En el desierto no hay agua. Cuesta que haya agua, a menos que usted cave muchísimo y pueda encontrar alguna napa de agua. Pero ahí Dios le tenía preparado el lugar de bautismo. Entonces le dice el etíope a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Seguramente Felipe, no hay impedimento. Si tú escuchaste la explicación y creíste al mensaje de Jesús que yo te presenté ahora, nada impide que seas bautizado. Y se bajan y lo bautiza. Y después que lo bautiza, el etíope sigue contento de regreso a su país, a Etiopía, y el Señor trae de regreso en el espíritu a Felipe a Jerusalén. Nunca más se vieron, pero como fue transformado, él creyó al mensaje de Jesús por medio de Felipe. Entonces tenía que pasar por la cabeza de África, que es Egipto. Y en el Cairo, el etíope funda la iglesia copta colgante que todavía está en el Cairo. ¿Por qué? Porque creyó y fue bautizado y fue salvo. Ahora, no se equivoque, no es salvo por el agua,
sino que el bautismo es un testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Es un ordenamiento de testimonio público en Cristo Jesús. El bautismo no salva. Lo que salva es su fe en Cristo. ¿Y quién le salva? Es Cristo. Entonces, ¿por qué fue salvo el etíope? Porque creyó a las buenas nuevas, al evangelio de Jesús. Y después que creyó, dio testimonio público, se bautizó y creó la iglesia copta. Hoy día es la más grande en África, en el continente africano. Por eso, amigo y amiga, Dios está hablando a su corazón, a su vida en esta mañana. ¿Para qué? Usted pueda creer al mensaje de Dios a través de su Hijo Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Y obviamente que Él se manifiesta de muchas maneras, pero lo importante es comenzar. ¿Y cómo comenzar, me dirá usted, pastor? Solamente cerrando sus ojos, ahí donde está, en la intimidad de su hogar, o donde quiera que esté, cierre sus ojos con fe, creyendo lo que va a repetir en la oración conmigo. Padre, le doy muchas gracias, Dios mío, porque esta mañana me he encontrado con este programa. Y le doy gracias, Señor, porque Jesucristo es el único que puede salvar mi alma y mi vida. Es el único que me puede rescatar de una vida de pecado a una vida santa. Señor, le ruego en esta mañana que perdone todos y cada uno de mis pecados, los borre y nunca más se acuerde de ellos. Ahora, Padre, en su misericordia, recíbame como su hijo o su hija e inscriba mi nombre en el libro de la vida, porque yo, en este momento, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. Gracias, Padre Celestial, por el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma y la vida eterna que me regala en este día. En su nombre oro. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón, pues Dios ya hizo el milagro en su vida y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús aparezca en las nubes, usted, como yo y todos los creyentes, será arrebatado o arrebatada. Comience a leer el Evangelio de Juan y a congregarse en una iglesia donde se predique la palabra que usted escuchó esta mañana. Si Dios nos permite y aún no ha regresado Jesús, nos volveremos a ver aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos 7 días adelante, Dios le bendice.